Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Haré esto lo más breve posible. Em, pues antes que nada, comenzar pidiendo permiso a las esencias de este territorio sagrado que es Chololán. Es un altépetl, eso significa que reúne a distintas poblaciones en un mismo epicentro de algún modo u otro. Entonces, pues agradezco también estar con sus latires y sus perspectivas aquí compartiendo. Em, Me presento aquí como en una reflexión autocrítica también, porque reconozco que si bien soy descendiente también de la colonización y de los españoles y mi nombre tiene apellidos occidentales, que ni siquiera sé a ciencia cierta si son impuestos sobre nombres, apellidos indígenas o si son tal cual de raíz española, francesa, no sé. Es más fácil encontrar lo que hay hoy en día, las evidencias y lo que ha dejado la historia. Pero esas raíces, esa curiosidad por reconectar con el territorio y con las esencias nativas, pues nos dejaron ahora sí que una chamba pues con pocas piezas para reconstruir esas raíces. Entonces, pues es a partir de esto que me acerco y les presento una perspectiva más. Como bien está documentado, la mayoría de los códices fueron destruidos por parte de los colonos españoles y los códices pues son elementos muy importantes para reencontrar cómo es la cosmogonía, ¿no?, de un pueblo, de una cultura. Entonces, lo que nos ha quedado pues ahora son realmente pistas muy pequeñas en comparación con todo el bagaje que podríamos haber explorado si todo esto siguiera intacto, si este material siguiera aquí con nosotros. Pero lo que sí nos queda es reencontrar un poco estas trazas que hicieron los colonos a partir de las lecturas de lo que era el mundo para los nativos de estas tierras. Sagún, en su Historia Natural de las Cosas, en la Nueva España o en el Códice Florentino, nos hace un pequeño vistaje para decirnos cómo era el consumo de hongos y que generaba de algún modo u otro pues este embriagamiento, pero también estas conexiones hacia lo malvado, hacia lo perverso, porque eso es lo que ellos traían en su capacidad epistémica. Ellos traían el mal y el bien, al Dios y al diablo, ¿no?, como principios formadores de su propia cosmología, y entonces todo lo interpretaban a partir de esos lentes, a partir del lenguaje. Es por ello que en sus representaciones, así como en esta del Códice Florentino, pues se pone también a una imagen que es extraña, que tiene un pico y que tiene unas garras sobre los hongos, en base a los relatos nativos con respecto al uso de estos seres vivos. Asemejándonos también pues a esta visión que se tenía en España iconográficamente de un ser maligno que no se puede tener garras y deformidades si no está en relación con el diablo directamente. Bueno, aquí quiero, antes de comenzar con los códices, decir que esto de los conceptos que nos vinieron a ser impuestos como Dios y el diablo también abrieron un amplio espectro de lo que hasta hoy en día vivimos como juicio, condena, culpa, pecado, y que nos arrastra en nuestro día a día y nos hace también personalidades fragmentarias, en las que constantemente estamos luchando con las partes que se consideran malas, no agradables, perversas, voluptuosas, vulgares, y no podemos tener una noción de que eso es parte fundamental también de nosotros mismos. Quiero mostrar entonces solo como estas representaciones iconográficas de los hongos en los códices para ver que ellos, los nativos de estas tierras, podían representar lo que había en su entorno con los materiales que habían en su entorno, porque los códices están hechos con piel de venado, con papel amate, con tela, con papel de maguey,
y representaban las cosas que estaban en su entorno. Las esencias en sí, las esencias mexicas, eran representaciones de la naturaleza. Entonces el hecho de que aparezcan los hongos nos refiere a que ellos los tenían perfectamente considerados, que eran parte de su entorno y que algo significaban para ellos. Aquí, en este primer códice, que es el Magliavecchiano, que está actualmente en Florencia, podemos ver un uso de los hongos, una ingesta de los hongos, y detrás podemos ver una imagen, también con garras, que pues es directamente bajo una óptica colonial demónica. En este otro lienzo, que es el código número 27, este lo estudió Alfonso Caso en pues, su análisis de los códices mexicanos. Aquí podemos ver un reclamo por parte de los indígenas hacia unas tierras que habían sido usurpadas por parte de los conquistadores, y ponen este glifo como referencia a un cerro que pues está en el territorio. Aquí podemos ver dos honguitos que sobresalen, y aquí con estos hongos Guzmán nos puede referir a que pueden ser el Psilocybe muliercula o el Psilocybe zapotecorum, que son pues bastos en ese territorio en el que fue conseguido este códice, que se encuentra en el Archivo Nacional de la Nación. En este otro lienzo, que es el de Zacatepec, que es de Oaxaca, podemos ver también otro glifo que tiene hongos sobre la cabeza y que también nos remite al nombre de algún cerro, una toponimia. Aquí Guzmán también nos hace una interpretación de que es muy significativo de que estos hongos pues se meten en la cabeza. En este último códice, que es el único que realmente fue hecho antes de los colonos hispanos, que es el Vindobonensis, o en su idioma es el Yutatono, que es mixteco. Este códice está en Austria. Nos remite un uso probablemente ritual de los hongos, porque pues como ya se ha comentado varias veces en este coloquio, hay unas esencias muy en específico que tienen el uso de los hongos. Se puede reconocer a Quetzalcóatl, se pueden reconocer a un señor del inframundo. Entonces esto nos da una noción de que es un consumo ritual. Ritual porque conecta con las esencias del territorio. Es básicamente por ello. Inclusive en otro lienzo de este mismo códice se puede ver también la ingesta de pulque de manera también ceremonial o ritual, y entonces Caso en el análisis se pregunta si estas son dos evidencias de rituales pues prehispánicos muy importantes para los nativos. Bueno, ahora quiero pasar a otro referente iconográfico que también nos puede mostrar hongos, que es Xochipilli. Esta imagen, esta escultura esculpida en piedra volcánica fue encontrado en las faldas del Iztaccíhuatl, en Tlalmanalco, Estado de México, y podemos ver que en la base también hay como un tipo de flor que alrededor está pues coronado por también representaciones probablemente de hongos psilocibes, en este caso Psilocybe aztecorum. Y aquí quiero comentar entonces la palabra teotl, porque la palabra teotl ha sido comentada pues como Dios, como divinidad, pero esa palabra Dios pues también vino junto con la palabra diablo, porque es parte de un mismo campo epistemológico que fue impuesto. Entonces no es la palabra Dios las que tendríamos que estar utilizando. Al acercarnos a la tradición podemos escuchar mucho que se utiliza la palabra esencia, porque están directamente vinculadas con fenómenos naturales, tangibles, que podemos percibir también en esta realidad. La palabra teot aparece, por ejemplo, en Ometeot, que significa dos, divinidad, por así decirlo, o en la palabra teocalli, como en el espacio en el que estamos, ¿no? Un lugar de divinidad. Pero este lugar de divinidad pues fue simplemente reemplazado. Las estructuras fueron desmanteladas aquí en Cholula, se desmantelaron muchos teocallis, y es por ello que hoy en día conocemos que se tienen tantas iglesias, porque con las mismas piedras que fomentaban estos teocallis, estas casas de divinidad hacia las esencias, se construyeron templos católicos, y hoy en día estamos aquí cerca de piedras que formaban parte del templo de Quetzalcóatl, por ejemplo.
No puedo hablar solo de Xochipilli como el señor de la luz y de las plantas y de la alegría y del baile, sin también, o sea, esa parte nos podría remitir tal vez a la luz, pero no podríamos remitir a la luz sin remitir a la oscuridad. Es por ello que quiero presentar a Tlazolteotl, una esencia mexica pues que está relacionada con la noche, con la luna, con el placer carnal, pero no solo eso. Bueno, esta es una representación, la de la mano izquierda, de una figura que está en el Museo de Antropología de Jalapa. Tlazolteotl tiene una falda de serpientes y tiene un murciélago en su tocado. Y bueno, en esta representación iconográfica podemos ver que tiene unos usos de hilar en la cabeza porque también está relacionada con las hilanderas. Pero esta deidad que directamente por decir Tlazoli significa desecho, o sí, desecho literalmente, y Teot, divinidad, la divinidad del desecho. Pues si bien está relacionada con la oscuridad y con la pudredumbre, también está relacionada con el parto y con la luz. Porque de algún modo u otro las esencias mexicas sí contemplaban conceptualmente que podían ser duales. No tenían que ser buenas o malas, blancas o negras. Había esta posibilidad de que en la misma esencia cohabitara una calidad de luz y una calidad de oscuridad. La traigo a colación, a Tlazolteotl, porque me hace pensar mucho en los hongos. Los hongos se gestan en la oscuridad. Los hongos se gestan a partir de la putrefacción, a partir de la degeneración, y a partir de ello sintetizan vida. A partir de ello regeneran. A partir de ello salen al sol y conectan entonces también con esencias lumínicas. Antes de cambiar la diapositiva, también quiero hablar de la palabra nanácatl, porque la palabra nanácatl es la que se ha documentado que se refiere para hablar de los hongos en una época prehispánica, y nanácatl no quiere decir hongo literalmente, quiere decir carne. Entonces es muy simbólico que algo que viene desde la descomposición nos hable de una capacidad de vida proteínicamente alta como la carne. O sea, de la putrefacción se genera la vida, se genera la posibilidad de renacer. Entonces, quisiera también referir a Tlazolteotl Nanácatl como carne de esta divinidad que a partir de la descomposición genera vida. Y es a través del micelio, del que se ha hablado aquí en este coloquio ya, que está en el subsuelo, que está también en el trasfondo de nosotros mismos, que podría ser posible que culturas tan lejanas en tiempo y espacio, como por decir la egipcia y la mexica, tuvieran concepciones muy similares a la luz y a la oscuridad. Esto, por ejemplo, en el escarabajo que también trabaja con una bola de mierda, pero que eventualmente remite al renacer de un nuevo sol. En ambas culturas existe un viaje de la muerte hacia la luz, existe un regenerar y se toma completa conciencia de que es un completo proceso orgánico en el que estamos conviviendo y en el que habitamos. Ya para terminar, me gustaría apelar a que en este micelio que nosotros habitamos, en ese trasfondo en el que nosotros nos encontramos, en el silencio y en el reencuentro con partes que están a veces desatendidas por la lógica y por lo válido y por lo bueno y por lo correcto, según la moral, y la productividad, que es el valor más alto que tenemos socialmente actualmente, ¿no? Todo lo que es válido es lo que es productivo. Pero, ¿qué tal si nos replanteamos y regresamos a que lo valioso puede estar en la entraña, en lo oscuro, en esos puntos de fuga que quedaron, que no pudieron ser eliminados, en esas tradiciones organizacionales que vemos aquí en Cholula, o en esas piedras que todavía cohabitan en nuestros tocalis, o en esas danzas que, degeneradas o no, han llegado a comunicarnos de maneras muy directas cómo era el rezo,
en estos territorios antes de la llegada de los españoles. Entonces, desde esta posición fragmentaria en la que me reconozco como descendiente de ambas vertientes, de lo que está en las raíces y de lo que llegó en barco del otro lado del océano, creo que podemos reconectarnos y profundizar para reconectar con los conceptos mexicas que todavía están completamente a la disposición y pueden hacernos ayudar a ver el mundo de una manera menos fragmentaria y mucho más integrativa, porque sí se trata de regenerar, de reintegrar, de perdonarnos, de dejar de sentirnos culpables, de dejar de sentirnos improductivos, de dejar de tratar de apelar siempre a estar bien en la sociedad, en la colectividad, cuando la oscuridad nos puede traer muchas potencias escondidas para regenerarnos y renacer de muchas otras maneras. Gracias. Muchísimas gracias, David. Fue muy revelador escucharte y agradezco mucho tu participación. Me gustaría saber si hay alguna pregunta para David. ¿No? ¿Algún comentario que desees hacer? Bueno. Pues nada más, es que estuvo también buenísima. Buenísimo esto de los códices, ¿no? Yo soy historiadora y bueno, también esta parte de esa fusión que se dio con nuestra parte prehispánica con la llegada de los españoles. Para mí me conflictúa un poquito, pero bueno, es parte personal, ¿no? Ese conflicto que traigo, pero bueno, muy buena plática, ¿no? Muy bien. Gracias. Un meteo. Muy buena plática, me gustó mucho, de verdad, te felicito. Y solamente quisiera agregar que a lo mejor es cierto que vemos a los hongos como parte de la podredumbre y realmente, si no fuera por los hongos y las bacterias, el mundo estaría lleno de cadáveres, ¿no? Porque son los que transforman la materia orgánica. Pero más que la podredumbre, yo los vería como unos transformadores y recicladores de la materia orgánica. Muchos de ellos, por ejemplo, el último que pusiste, la manita muscaria, y todos los micorrízicos, yo los vería realmente como son asociaciones que hoy empezamos a entender que bajo la tierra hay unas redes impresionantes que conectan árboles, ¿no? Que el bosque entero está conectado gracias al micelio de estos organismos que traslocan nutrientes de un lado a otro, que avisan de la llegada de plagas. Parece que en algunos bosques que se están estudiando en Inglaterra, cuando un árbol ve llegar una plaga X, manda el mensaje se transmite a través del micelio de los hongos y llega a los otros árboles. O sea que eso también podría ser una virtud que no necesariamente son solo digamos en la podredumbre, sí, su esencia es transformar la materia. Yo los vería más que la podredumbre en la transformación. Como sea, son criaturas maravillosas, como decía el mismo doctor Guzmán, y parafraseando un poco al notable escritor Óscar de la Borbolla, que tiene un libro que recomiendo por ahí que se llama Las vocales malditas, que tiene 5 cuentos en donde cada cuento está escrito con una sola vocal. Por ejemplo, el de la A se llama Cantata de Satanás, el de la E se llama El hereje rebelde, así, ¿no? El de la O se llama Los locos somos otro cosmos, y yo lo cambiaría y diría Los hongos somos otro cosmos. Gracias. Sí, solo me gustaría apuntar que justo al hablar de Tlazolteotl, hablo de la regeneradora, la que es el abono, ¿no? Entonces por eso la asimilo con los hongos, en el sentido de que, pues, ella sí se come toda la inmundicia, por eso siempre está representada, o la mayoría de las veces, con la boca negra, porque es la comedora de la inmundicia, pero es la regeneradora que pare también. De hecho, ella es la madre de Centeotl, el dios, la esencia del maíz.
Entonces, pues ahí está una conexión de vida y muerte que es integrativa y que no es separatista, como lo es la lógica en este lenguaje en el que estamos hablando y en el que teorizamos científicamente una y otra cosa. Gracias.